Vamos a estudiar lo que son, buenas tardes, vamos a estudiar lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, antes de eso vamos a hablar de un triángulo rectángulo. O sea, vamos a introducir las funciones trigonométricas a través de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados o en ocasiones también lo llaman ángulo recto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que un triángulo rectángulo, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene catetos y tiene hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos son los que conforman ese triángulo rectángulo. O sea, donde se conforma ese ángulo recto o el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado más largo de dicho triángulo. Bueno, entonces, en ocasiones, jóvenes, se puede nombrar cateto opuesto o cateto adyacente. Ahora les voy a hablar de las diferentes partes donde ustedes pueden llamar cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces, para eso vamos a dibujar dos triángulos. Esta es la hipotenusa. Vamos a darle un nombre de H para simplificar. Entonces, si nos vamos a referir a este ángulo que lo voy a llamar alfa, ojo, este es el ángulo de 90 grados. Entonces, este alfa, si yo voy a hablar de este alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa sería este que está acá y es el que vamos a llamar CO, que es cateto opuesto. Y el otro cateto, que no le hemos dado nombre, lo vamos a llamar como cateto adyacente. ¿Listo? Cateto adyacente. Listo. Ahora, digamos que yo tengo este mismo triángulo, rectángulo. Esta es la hipotenusa y ahora vamos a hablar de este ángulo que está aquí. ¿Cuál sería el opuesto? Ahora le voy a dar nombre. Este es H, vamos a llamarle este A y a esto lo voy a llamar B. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente? Haciéndonos referencia a teta. Bueno, correctamente A sería el cateto opuesto del ángulo beta y B sería el cateto adyacente del ángulo teta, perdón. Ahora vamos a hablar de algunas funciones trigonométricas básicas, las cuales van a estudiar ustedes más adelante en cursos posteriores y son las siguientes. Seno, vamos a hablar del seno, que lo vamos a denotar o lo vamos a abreviar perdón, con sin. Bueno, entonces se denota con sin. El coseno se denota con cos y tangente se denota con tan. TAN, tangente. En otros libros lo denotan como TG, para referenciar a la tangente, pero aquí nosotros vamos a hablar de la tangente como TAN, tan. Listo. Entonces, ella se define mediante, digamos, vamos a trabajar el siguiente triángulo rectángulo y vamos a darle nombre de A, B y C. Yo voy a referirme a este ángulo alfa. Entonces, el coseno, bueno, vamos primero el seno. El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto, perdón, sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa que la voy a denotar con H.
Y eso es igual a, sería cateto opuesto, que es A sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, que sería C. Ahora, el coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso el cateto adyacente sería B sobre la hipotenusa, que es C. Y por último, la tangente del ángulo alfa sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y eso es, opuesto es A sobre el adyacente, que es B. ¿Listo? Así se definen las funciones trigonométricas básicas. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a hablar ahora del teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Para cualquier triángulo rectángulo, ojo, triángulo rectángulo, dice que la hipotenusa, que en este caso es C, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Listo. Si tú quieres encontrar la hipotenusa, no es más que sacar raíz cuadrada a ambos lados y te queda que la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Ese si quieres encontrar la hipotenusa. Si te piden encontrar uno de los catetos, digamos el cateto A, entonces despejas a en la fórmula que te voy a señalar en verde, despejas A y al momento de despejar A te queda que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Ahora, si quieres encontrar el otro cateto B, te va a quedar como B es igual a, a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. ¿Listo? Entonces, el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es muy útil más adelante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O al revés, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo que dice, calcule la hipotenusa y el ángulo alfa dado el siguiente triángulo rectángulo. Bueno, entonces me dan los dos catetos, ¿cierto? Me dan un cateto 1, que en este caso sería el adyacente de alfa, y me dan el cateto 2, que sería el cateto opuesto del alfa. Entonces me piden calcular la hipotenusa. ¿Cómo calcularía yo la hipotenusa haciendo uso ¿de qué? A ver. Bueno, haciendo uso del teorema de Pitágoras, me quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, o sea, sería 2 a la 2 más 1 a la 2. Y esto me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 5. Entonces ya encontramos la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 5. Ahora me piden el ángulo alfa. ¿Cómo encuentro yo ese ángulo alfa? Haciendo uso de... Bueno, para encontrar el ángulo podemos hacer uso de la tangente, podemos hacer uso del seno y podemos hacer uso del coseno. Cualquiera de las tres, ya que tienes los tres lados del triángulo. Si usas la tangente, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería 2 sobre 1. Si usas el seno, sería cateto opuesto, que es 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 5. Y si utilizas el coseno, también podrías utilizarlo porque tienes el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es raíz de 5. Entonces puedes usar con lo que tú te acomodes. Entonces voy a usar en este caso la tangente, y tangente de alfa me queda como cateto opuesto, que es 2 sobre 1. Y aquí esto me queda igual a 2. O sea que alfa, para encontrar alfa tenemos que usar en la calculadora tangente a la menos 1 de 2. Entonces, haciendo uso de la calculadora, me da un resultado de aproximadamente, eso da 63 grados. O sea que el ángulo de ese triángulo es 63 grados. Ahora, si yo quiero, jóvenes, calcular el ángulo beta, o llamémoslo teta, entonces, ¿qué debería hacer yo?
¿qué podría hacer yo? Yo podría hacer uso de las funciones trigonométricas igual, o podría hacer uso de la siguiente regla. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Entonces yo puedo decir que alfa más teta, no señorita, eso no es la ley del seno. Para todo triángulo, ya sea rectángulo o cualquier otro triángulo, la suma de los ángulos interiores, que son en este triángulo que está en azul, sería alfa, teta y 90. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, alfa más teta más 90 grados, eso debe sumar 180. Pero ya alfa lo tenemos, entonces me quedaría que teta es igual a 180 menos 90 menos 63, y eso da un resultado de 27 grados. De igual forma, tú puedes hacer uso de las funciones trigonométricas básicas y te va a dar el mismo resultado, o te debería dar un resultado igual o parecido, o sea, o semejante, o aproximado. ¿Por qué no exacto? Porque cuando tú calculaste el ángulo alfa, te dio 63 puntos algo, o sea, tú le estás quitando cifras decimales, y al quitarle cifras decimales ya se van perdiendo muchos datos. Entonces es por eso que no necesariamente te va a dar 27 grados, te puede dar 26,9, digámoslo así, por las cantidades de decimales que tú le quitaste. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las funciones trigonométricas recíprocas. Vamos a escribirlo así: funciones trigonométricas recíprocas. ¿Cuáles son esas? Esas son secante, que se denotan con SS, secante de alfa, que es igual a 1 sobre seno de alfa. Cosecante, que se denota con CSC de alfa, es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y cotangente de alfa se denota como 1 sobre tangente de alfa. Listo, esas son las funciones trigonométricas recíprocas. Bueno, jóvenes, estas funciones trigonométricas recíprocas les van a ser de mucha ayuda para, sigo insistiendo, temas posteriores. Cuando vayan a ver integración por sustitución trigonométrica, cuando vayan a ver, digamos, en ecuaciones diferenciales. Otra cosa que es de mucha utilidad son lo que vamos a ver a continuación, que lo voy a llamar o se conoce como identidades trigonométricas. Pero aquí nosotros vamos a ver no todas las identidades trigonométricas, vamos a ver unas fundamentales, que de esas fundamentales ustedes pueden comprobar o demostrar cualquier identidad. La primera identidad fundamental o básica es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, eso es igual a 1. Listo. Ahora vamos a ver la suma y resta en el seno y el coseno de dos ángulos. ¿Cómo así? Seno de alfa, vamos a denotar aquí más o menos, o sea, si es más colocamos más, si es menos colocamos menos, más o menos alfa, más o menos beta, eso es igual a seno de alfa por coseno de beta. Aquí también en el medio, si es más colocamos más, si es menos colocamos menos, sería seno
de beta por coseno de alfa. Y con relación al coseno, me quedaría, ¿cómo me quedaría? A ver si ustedes recuerdan, coseno de alfa por coseno de beta. Ojo, miren aquí. Aquí es más o menos, pero acá cambia a menos más. O sea, cuando es más, es menos. Y cuando es menos, se coloca acá más. Entonces sería seno de alfa por seno. Vamos a borrar aquí un momentico. Seno de beta. ¿Listo? Bueno, ahora teniendo en cuenta, vamos a darle nombre. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Teniendo en cuenta la 2 y la 3, podemos sacar una identidad muy fundamental, muy importante, muy necesaria, que es la siguiente. Seno, que se llaman ángulos dobles, seno de 2 alfa es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Y esta le vamos a llamar, le vamos a dar el número 4. Y la número 5 nos quedaría como coseno de 2 alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y esas 6 identidades son fundamentales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora lo que son los teoremas del seno y coseno. ¿Qué te dice el teorema del seno? Que dado cualquier triángulo, ojo, ya aquí no vamos a estudiar los triángulos rectángulos, sino cualquier otro triángulo, de lados A, B y C, digamos así, yo tengo este triángulo que tiene un lado A, tiene un lado B y tiene un lado C, y cuyos ángulos interiores son alfa. Alfa está formado por los lados B y C. Entonces los lados B y C serían estos dos, entonces este sería alfa. Beta está formado por los lados A y C, o sea, beta sería este. Y teta formado por los lados A, formado por los lados, bueno, aquí hay un error de transcripción, ¿no? O yo estoy equivocado. Sí, creo que estoy equivocado. Bueno, alfa formado por los lados B y C. Este no es alfa. Aquí hubo un error de transcripción en este. Entonces aquí sería alfa, sería B y C. Este es alfa. Y por último, teta formado por los lados A y B. O sea que este es teta. Listo. Ahora, ¿qué me dice el teorema? Dice que seno de alfa sobre el opuesto de ese ángulo que es A es igual a ¿quién? Al seno de beta por el opuesto de beta, que es ¿quién? El lado B. Y también es igual al seno de teta por el opuesto de teta, que es C. O sea, que se cumplen esas 3 igualdades. Eso es lo que te dice el teorema del seno. Bueno, en el teorema del coseno, que es el que vamos a ver a continuación, dice que dado el triángulo de lados A, B y C, que es el que te muestra la figura que voy a encerrar aquí en azul, cumple lo siguiente. Para el teorema del coseno ocurre lo siguiente, de que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo. Pero por el coseno del ángulo del lado opuesto, por ejemplo, si estamos estudiando, que quede claro, si estamos estudiando el A, entonces tendríamos que trabajar con el coseno de este ángulo. Ahora, si estamos trabajando con C, tendríamos que estudiar con el coseno del ángulo de C, si se pueden dar cuenta. Y si estamos trabajando
con el lado B, entonces estaríamos trabajando con el coseno de ese ángulo que está aquí, que sería beta. ¿Listo? Y esa es la fórmula del coseno.